conferencia sobre seguros de autos, recuperación y robo durante 2025. El día de hoy nos acompaña nuestra directora general de AMIS, Normalicia Rosas, y después de la presentación que nos hará, tendremos nuestra sesión de preguntas. Adelante, Norma. Gracias. Muchísimas gracias y de verdad me da un gusto volverlos a encontrar otra vez en una conferencia más de AMIS. Y bueno, como dijo María Luisa, vamos a hablar pues de algunos temas que yo creo que son de gran relevancia, eh, sobre todo cuando hablamos del reporte de robo de autos, pero también otro tipo de cuestiones que pudieran estar surgiendo y que hablamos también pues de acciones por la seguridad vial. Si me ayudan, por favor, poniendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que ha estado de repente surgiendo por ahí en algunos medios nos han preguntado, y yo creo que es importante que tengamos una idea muy clara de si nuestra póliza, pues, es válida, si nuestra póliza es real. Y entonces yo quiero recordarles que pues el sector asegurador es un sector asegurador que está muy bien regulado, yo diría ampliamente regulado, y tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a la CONDUCEF como nuestros supervisores, pues de manera directa, y está también la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿cómo saber si realmente estoy comprando una póliza con una aseguradora y es una aseguradora que debe ser autorizada? Entonces, pues quisimos empezar esta conferencia simplemente señalando que hay a veces algunas empresas que se quieren hacer pasar por una empresa de seguros y realmente lo que tenemos que verificar es si esta empresa que nos dice que es una aseguradora y nos está ofreciendo un contrato de seguros, pues efectivamente está autorizada. Y lo que tendríamos que hacer antes de comprar esta póliza es validar que corresponda a una aseguradora autorizada. Ustedes me van a decir, oye, ¿y por qué la inquietud? Pero tenemos más de 100 aseguradoras operando en México y entonces es a veces un poco complicado, pues el tener todos los nombres en la mente. Para eso, la Comisión de Seguros y Fianzas tiene un listado de las instituciones autorizadas para operar en México y nosotros en AMIS tenemos un listado de las empresas que están autorizadas para operar, pero a la vez están asociadas a la AMIS. Entonces, ustedes pueden buscar en cualquiera de estas dos ligas que aparecen aquí, o en las páginas de la comisión y en la página de AMIS, pues cuáles son las empresas autorizadas para que no nos sorprendan. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que nosotros les recomendaríamos? ¿Qué cosas tendríamos que cuidar? Primero, revisar que la aseguradora esté autorizada, lo revisamos en las listas oficiales, y también en el caso de automóviles, bueno, podemos verificar de manera muy clara si nuestro vehículo tiene una póliza vigente, si la aseguradora existe. A veces tratan de imitar los logos. Entonces, simplemente entrando, por ejemplo, a esta liga, en el caso de automóviles, y ustedes pueden revisar en esta liga https dos diagonales invertidas, pólizasvigentes.amis.com.mx diagonal invertida, pólizas vigentes diagonal invertida, si su póliza verdaderamente existe, ¿no? Y también verificar, pues, que todo esté bien, que el auto coincida con el bien asegurado. Entonces, nosotros sí queremos aclarar que la información que se despliegue en esta página no contiene ningún carácter o ningún dato de carácter personal, solo se refiere a la vigencia de la póliza y a los datos del vehículo. Pero esto les va a dar a ustedes muchísima tranquilidad cuando tienen ya la póliza, pues verificar que efectivamente
está respaldado por una empresa autorizada. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las estadísticas de robo de vehículos. Aquí es interesante. Nosotros estamos presentando pues, cada vez que tenemos información relevante, la información de los últimos 12 meses para que ustedes puedan comparar y también con información anualizada. Si se fijan con datos anualizados al primer semestre del año, observamos una reducción de 2% en la cantidad de vehículos asegurados robados en comparación con el mismo periodo del 2023 y 2024. Podemos ver también que en el periodo julio 2024 a junio del 2025 se robaron 60,625 vehículos, lo cual pues nos arroja un promedio de 166 autos robados. De esta forma, pues tenemos cifras, si ustedes lo ven, muy similares a las que se tuvieron en años de la pandemia, que eso también es un dato bien interesante. Estamos en niveles similares y bueno, si nos vamos un poco más atrás, si vamos, por ejemplo, al mismo periodo del 19 y el 20, pues podemos ver que hay una disminución muy relevante en lo que tiene que ver con el número de vehículos robados. Entonces, bueno, pues son cifras interesantes de este sector y que queríamos compartirles. En la lámina de la izquierda, lo que estamos apreciando es también, pues, de los últimos 12 meses, y aquí lo que estamos viendo es, pues, el robo mensual de vehículos y también las recuperaciones. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos en junio, pues fue uno de los meses en donde tenemos pues de los valores más bajos también pues en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que las noticias son buenas, estamos hablando de niveles pues donde podemos ver que se ha contenido el número de vehículos robados. Si me ayudan con la siguiente, por favor. La siguiente también es información bien interesante. Aquí lo que tenemos son las 6 entidades con mayor número de robos. Estamos presentando información en esta tabla, pues desde el año 2019-20, 2021, 21-22, etcétera, hasta llegar a junio 2024 y junio 2025. Y aquí lo que podemos apreciar y destaca de manera interesante es que aunque el Estado de México se mantiene como la entidad con el mayor número de robos, en el último año se registró una caída de 5,8% en este tipo de siniestros. Si se fijan, pues traemos 15,209 robos. Y también lo que podemos ver es que en Jalisco hubo una disminución importante, donde, pues si se fijan, al cierre del 19-20, teníamos 10,807 vehículos robados, ahora hay 7,139. Aquí, bueno, pues destaca una disminución muy relevante del 11,8% en el último año. Y bueno, por contrario, podemos apreciar que en Ciudad de México hubo un incremento, ligerísimo incremento de 4,9. Si lo vemos todavía contra los números prepandemia, podemos ver que pues son números que se mantienen pues de manera muy favorable comparado contra aquel 7,757, ¿no? Ahora estamos hablando de 5,550. Y pues también vemos en el estado de Sinaloa que cuando traíamos cifras prepandemia de niveles de 2013 robos, pues ya estamos en 3,757. Aquí el año pasado
se había logrado una contención importante en donde teníamos niveles de 1,387, pero si lo comparamos ya las cifras del año reciente, pues contra ese 1,387, pues estamos hablando de incrementos pues bastante pronunciados, ¿no? Un incremento muy, muy fuerte, prácticamente, pues más, prácticamente más que se duplicó, ¿no? 170%. Entonces, esos son lo que estamos platicando. Vemos que Guanajuato en los últimos 2 años se ha mantenido relativamente estable con niveles de robo de 2,793, pero esta cifra compara de manera muy favorable contra las cifras que traíamos prepandemia. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En esta gráfica, lo que quisiéramos mostrarles también es, pues tenemos el número de robos, podríamos decir aquí el top 5 a nivel municipio. Entonces, pues lo que nosotros estamos viendo es que a nivel nacional el número de robos ha disminuido, como ya lo señalaba, de manera relevante. Si comparamos cifras de prepandemia, donde traíamos un nivel de robo de 71,576 contra 60,625 vehículos robados. Esto yo creo que marca una tendencia muy importante si lo comparamos solamente contra cifras del año inmediato anterior, pues lo que estamos viendo es que traemos también una disminución de 2,2%. Pero podemos ver cuáles son estos municipios que han tenido crecimientos o municipios o algunas alcaldías podría ser, ¿no? Y podemos nosotros destacar que aquí, pues tenemos Estado de México, que va bien, habíamos dicho Jalisco en general, Ciudad de México, vemos, por ejemplo, Puebla, que trae pues un incremento también con respecto a las cifras. Si se fijan, está Puebla alcanzando los niveles que traíamos prepandemia. Prepandemia era 4,154 vehículos robados, llegó a bajar en la época de la pandemia a 2,706 y luego ha venido subiendo sistemáticamente hasta alcanzar niveles de 4,367. Y lo que vemos también aquí en el estado de Sinaloa, yo les decía, veníamos en niveles prepandemia, andábamos en niveles de 2,000 vehículos robados y en los últimos 12 meses se alcanzaron 3,757 vehículos. Entonces, bueno, pues aquí podemos señalar que por un lado Culiacán ha sido uno de los municipios con más robos, pero también traemos algunos otros que han tenido algunos incrementos. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Cuando hablamos ya de manera mucho más precisa, aquí vemos que los municipios o alcaldías con mayor número de vehículos asegurados robados, estamos hablando pues de manera relevante. Si se fijan, esta tabla está arreglada, pues viendo esos municipios que traen mayor número de robos en los últimos 12 meses. Por eso aparece en primer lugar Culiacán, con 2,762 vehículos robados. Le sigue Guadalajara con 2,539 y ya después, en un tercer lugar, está el Estado de México, fijándonos en Ecatepec de Morelos. En cuarto lugar está el Estado de México con Naucalpan de Juárez y en quinto lugar está el Estado de México con Tlalnepantla de Vaz. Y en la gráfica que tenemos a nuestra derecha,
pues se ve de manera mucho más clara esta tendencia. Si ustedes se fijan, Culiacán es la que da un brinco prácticamente en el último año y vemos pues a las otras que si bien con cifras prepandemia lucen bastante bien, tenemos en el último año pues que se han colocado como el top 5, yo diría, pues esos municipios con mayor número de vehículos asegurados robados. Si me ayudan con la siguiente. Cuando estamos hablando de robo con violencia, aquí les voy a recordar lo que siempre señalamos. Robo con violencia no significa necesariamente que tenga que haber un arma de fuego o algún arma punzocortante, sino lo que se necesita es simplemente que la persona venga manejando el vehículo y que lo bajen de este vehículo. Eso es lo que tendríamos. Entonces, tenemos el top de las 10 entidades con mayor porcentaje de violencia, es decir, que estaba presente el dueño del vehículo o lo venía manejando o estaba estacionado, que muchas veces eso es lo que ocurre. Está descuidado, está estacionado, está en un semáforo y lo bajan. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el top de las 10 entidades con mayor porcentaje de violencia y destacan en este momento Sinaloa con un 83.98%, Guerrero con un 78.46%, Tlaxcala 74.29%, Michoacán 71.79%, Zacatecas 71.49%, Puebla con 70.41%, Chiapas 69.36%, Durango 66.67%, San Luis Potosí 65.63%, Guanajuato 63.91%, cuando podemos apreciar que el porcentaje de robo con violencia promedio a nivel nacional se ubica en 57%. Entonces vemos que estas entidades están, pues, algunas muy por encima de este valor promedio. Perfecto. En esta gráfica, lo que estamos viendo es que ha habido, aunque de manera ligera, si yo lo comparo, el robo con violencia mejora en el corto plazo, ¿no? Aunque podremos decir que de manera ligera ha habido una reducción del número o porcentaje de vehículos que son robados con violencia, pues pasamos del 62% en el 2023 a 60.60 en el 24-25. Pero vean, previo a pandemia, veníamos de niveles promedio de 71.6%. Entonces, afortunadamente, pues eso es un buen indicador de que se están haciendo relativamente bien las cosas. Y vean, la gráfica de la derecha es muy interesante porque del robo total, lo que tenemos es en la línea gris los porcentajes que tenemos. Estamos aquí con robo anualizado y cifras absolutas de robo con violencia. Estamos teniendo un número importante de robo con violencia, pero también aparecen las cifras de pues los vehículos que se robaron estando estacionados, ¿no? Entonces, era lo que yo les decía, muchas veces estamos sentados en el vehículo, viendo el celular, con el vehículo a veces encendido, ¿no? El interruptor ahí puesto, y es cuando ocurren los robos. Y pues hemos visto que este porcentaje pues relativamente se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, ¿no? La parte de robo con estando estacionado. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Esta gráfica es interesante, son de las que más nos piden. Y aquí tenemos el robo de vehículos por submarca. También estamos acomodando cuáles son los vehículos que en los últimos 12 meses han tenido mayor número de robos y pues sin duda
sigue estando pues en este top. Los vehículos Nissan Versa. Tenemos el Kenworth en segundo lugar, Nissan, la NP300 en tercer lugar, la Bajaj 11250 en cuarto lugar y el Aveo de General Motors que viene en quinto lugar. Si ustedes se dan cuenta con estas cifras, prácticamente ha habido una disminución muy importante de Nissan, de Kenworth, del NP300 y de Aveo, pero ha habido un número que se está incrementando pues en el robo de motocicletas, ¿no? 111, 250 la Bajaj. Cuando hablamos, perdón, si se regresan un poquito, y aquí me detuve platicando. Cuando hablamos de las submarcas con mayor porcentaje de robo con violencia, aquí sí estamos viendo otro tipo de vehículos. Tenemos la Toyota Hilux, la pick-up, que se ubica en el nivel más alto, con 639 vehículos asegurados robados con violencia. El Mazda 3 tenemos 389. La Ford puede ser la F300, F450, F550 chasis, ¿no? Y 374 vehículos robados. También el semirremolque caja seca. Si ustedes ven las gráficas, también es interesante aquí ver cómo, pues, hay una variación a lo largo de los años. Si bien ha bajado, pues el porcentaje con violencia también es un dato interesante. Y tenemos también a la Kio Río, que tiene robo con violencia de 72.8%, se robaron 396. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos también del robo de vehículos pesados, aquí estamos mostrando, por un lado, cuál es el número de vehículos asegurados robados y en la parte de abajo viene el porcentaje de recuperación. Si tenemos el equipo pesado, vemos en lo que son el número total absoluto de robos en los últimos 12 meses fue de 9,473. Aquí sí les digo que comparemos aún contra valores prepandemia, pues ya estamos por encima de este valor. No tengo 9,473 comparado contra 8,297. Vemos en la época de la pandemia cómo disminuyó este número, pero pues ha tenido un repunte importante. Si lo vemos también con los autobuses, prepandemia teníamos 44 autobuses robados, ahora en los últimos 12 meses se presentaron 69. Aquí hubo afortunadamente una mejoría contra el año previo, ¿no? Si estoy comparando contra junio 23-24, hubo 91 autobuses robados. Entonces, se ve un esfuerzo también por disminuir esta cifra. Si hablamos de camiones, pues estamos viendo que pues, se ha mantenido también más o menos en niveles de los 1,400, pero estoy diciendo ya estamos otra vez en niveles prepandemia. Los semirremolques, ha habido un aumento. Si lo vemos contra nivel prepandemia, 3,034, pues ahora traemos 3,707. Y si lo comparo contra los años inmediatos anteriores, pues también ha habido incrementos. No son tan fuertes los incrementos, pero tuvimos incrementos, por ejemplo, en el periodo 22-23 de 34%, en el 23-24 de 5.4% y en el 24-25 pues cercano al 1%. Y cuando hablamos de tractocamiones, pues estamos ya también por niveles superiores a los de prepandemia y vemos que aunque en el último año hubo una ligera disminución, pues estamos viendo que en los últimos 3 años pues estamos pues muy cercanos a los 4,000 robos de tractocamiones. Si vemos los porcentajes de recuperación,
pues también podemos observar que en equipo pesado, en autobuses, en camiones, semirremolques y tractocamiones, la recuperación, pues ha venido, en los últimos años, ha venido disminuyendo. Esto podría explicarse porque en muchos casos, pues utilizan este tipo de equipo pesado o lo roban y pues muy rápido, pues o lo desaparecen o entra a corralones, ¿no? O lo toman distintas piezas. Pero bueno, pues por ahí estas son las cifras que queríamos mostrarles y que estamos hablando pues de una tendencia que hemos venido apreciando. Si me ayudan, por favor. Bueno, hablando de estas cifras, y ya que vimos todas estas acciones y qué es lo que está haciendo AMIS por la seguridad vial, ¿no? Y por qué es tan importante la movilidad segura. Yo sí quisiera decirles que muchas veces no queda tan claro por qué es importante tener un seguro que proteja, ya sea a los vehículos, ya lo vimos en las láminas anteriores, pues ya vemos que pues no deja de estar sujeto a muchos riesgos. Los vehículos, ¿no? Uno de ellos es el robo, que son las cifras que les presentamos, pero también estamos, cuando usamos un vehículo, pues corremos también el riesgo de causarle daño, básicamente, pues a las personas, a los peatones, al vehículo que viene enfrente, etcétera. Pero yo quiero destacar la parte que tiene que ver con un reto de la salud pública. Fíjense, en el mundo mueren por hechos de tránsito cada año 1.19 millones de personas, que es un dato muy fuerte, ¿no? Es la primera causa de muerte entre personas entre 5 y 29 años, todo lo que son los siniestros viales. Y es la octava causa de muerte en el mundo. Entonces, vaya, son yo creo que datos muy contundentes. Es la segunda causa de orfandad, por ejemplo, en México, la séptima causa de muerte en todas las edades y la primera causa de muerte, pues, en edades de 1 a 34 años. Entonces, aquí vemos que finalmente no estamos ajenos a este tipo de riesgos y por ello deberíamos, por un lado, tratar de impulsar una movilidad segura para que pues este no fuera la primera causa de muerte en México y la otra pues también pues para evitar que se vuelva un problema también de salud pública. Si me ayudan con la siguiente, por favor. AMIS trabaja en 4 ejes estratégicos para proteger a las víctimas de accidentes viales. Por un lado, o sea, hemos desarrollado un portafolio de proyectos que están a favor de la seguridad vial y todo ello pues está bajo un enfoque de gestión integral de riesgos. ¿Qué es lo más relevante? Primero, identificar el riesgo, ¿no? Cuando muchas veces parece mentira que compramos un vehículo, lo pagamos, eh, cuando uno pide el vehículo con un crédito hipotecario, pues, digo, con un crédito hipotecario, con un crédito de automóvil, te obligan a comprar un seguro, pero así lo siente uno, ¿no? Te obligan, cuando realmente es la responsabilidad de cada persona la que debería de hacer que tengas esta protección. Cuando se acaba muchas veces este crédito, pues dejamos de adquirir el seguro. ¿Por qué? Porque pensamos que no corremos riesgos. Y aquí yo creo que lo más relevante es, por un lado, darnos cuenta que el propio vehículo tiene un riesgo. Si estoy estacionado en algún lugar, le puede caer un árbol, puedo distraerme un poquito y chocar con otro vehículo y también puedo desafortunadamente generarle un daño a otras personas, a las víctimas que están afuera de mi vehículo, que podrían ser pues los peatones, los ciclistas, ¿no? Alguien en una motocicleta,
los que ya vienen en sus patines, etcétera. Entonces, por eso nosotros impulsamos mucho el identificar adecuadamente los riesgos y el poder saber exactamente, pues, en dónde estoy y cómo puedo evitarlo. Por eso el segundo pilar es cómo prevengo o cómo puedo reducir los siniestros viales. Eso también para nosotros es fundamental. Como tercer punto está la transferencia de riesgos, es decir, si yo estoy utilizando un vehículo para transportarme y le causo el riesgo a una persona, ¿cómo le voy a hacer para poder resarcir o poder proteger a esta víctima y pagar un daño a un tercero? ¿Cómo le hacemos para que la persona que a lo mejor no tuve la culpa yo, pero llegó alguien y se me estrella una motocicleta, sale la persona volando, ¿cómo le hacemos pues para poder brindarle a esa persona, ¿sí? Si yo tuve la culpa y me atravesé, etcétera, ¿cómo le hacemos para poder apoyar a esa persona también para que pueda recuperar su salud? Y la respuesta y preparación ante siniestros, es decir, ¿qué es lo que se tendría que hacer para poder nosotros eh, actuar ante caso de algún siniestro? Y bueno, pues es bien interesante el ver todo esto, porque ustedes a lo mejor no lo habían pensado de esta manera, pero cuando, cuando ocurren este tipo de siniestros, se estima que los accidentes viales pueden costar entre 1.5% y 2.1% del PIB nacional. Y ustedes me van a decir, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues yo les podría recordar que hace apenas unos 10 años, 10, 15 años, todo el sector asegurado representaba el 2% del PIB. Hoy somos el 2.6% en primas. Entonces, con esto podríamos darnos una idea de cuál es la magnitud. Imagínense ustedes que estemos hablando de que los accidentes viales pueden costar esto. Y esto claramente, si nosotros como conductores de un vehículo, pues tendríamos que hacernos cargo de los daños que generamos. Pero muchas veces estas personas pues llegan pues a algún tipo de atención de la seguridad social. Entonces, pues esto también es lo que podría estar costándole al gobierno el poder atender a todos ellos, ¿no? Y la falta de seguridad vial que produce, pues, pobreza, porque a veces las propias familias tienen que hacerse cargo de la persona a la que lastimaron y afecta también la estabilidad económica de las familias. Entonces, por eso es que hemos trabajado en estos 4 ejes estratégicos y pues para nosotros es muy importante estar acordes también y trabajar de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, ¿y qué les diría yo si les digo que la mayoría de los siniestros viales se pueden prevenir? Eliminando los distractores fundamentales y aumentando la protección. Aquí lo que podemos ver es que al cierre del 2024 se registraron 17.1 millones de vehículos asegurados, es decir, tenemos alrededor del 30% del parque vehicular reportado por INEGI asegurado. Cuando tuvimos siniestros entre vehículos asegurados, es decir, tengo mis estadísticas donde me dice que 2 vehículos asegurados tuvieron siniestro, yo les puedo decir que tuvimos 536,000 en los últimos 12 meses, es decir, cerca de 1,500 mensuales. Y solamente estoy hablando aquellos en los que los 2 vehículos tenían seguro, ¿eh? Se dieron muchos más en los que uno traía seguro y el otro no. Porque yo les decía, si de 3 de cada 10 vehículos tienen seguro, pues ya se podrán imaginar cómo se va acotando este universo. Pero bueno, de estos
1,500, cerca de 70% de los siniestros se están asociando a circunstancias perfectamente prevenibles. ¿Cuáles son las causas a las que me estoy refiriendo? Fíjense, una de las primeras causas es alcance, 42%. Es decir, tal vez me distraje, mucha gente, a mí me pone de nervios cuando veo en el periférico que vienen las personas en el celular y dices, Dios mío, le va a pegar al coche enfrente porque viene volteando hacia abajo, ni siquiera, vaya, ni siquiera viene tratando de poner un poquito de atención, ¿no? Se le olvida que viene manejando y va leyendo un mensaje que perfectamente puede esperar a que llegue al lugar a donde va. Por circular en reversa, 13%. O sea, no puede ser. 13% de estas causas es porque la persona venía circulando en reversa. El 10% por un cambio de carril y por dar una vuelta repentina a la derecha o a la izquierda, un 4%. Entonces, bueno, con estas son, yo creo que datos bien interesantes, donde podemos ver que muchos de estos siniestros podrían evitarse, podrían prevenirse y también, pues, el daño a víctimas. Muchas veces circular en reversa y me llevo a alguna persona porque no la vi, debe ser muy desagradable y todo esto es perfectamente prevenible. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues nosotros en AMIS trabajamos para concientizar los riesgos y para reducir los siniestros viales. Estamos desarrollando estrategias, por un lado, de comunicación para generar conciencia sobre los riesgos, sobre las pérdidas asociadas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de lesiones, podemos tener impactos menores, cuyo rango va entre 5,000 y 25,000 pesos. Pero hay hasta lesiones mayores que oscilan por arriba de los 250,000 pesos y el millón de pesos, y en algunos casos podemos causar lesiones catastróficas por encima de 1,000,000 de pesos. Si ustedes se dan cuenta, esto, pues hay que generar mucha conciencia porque no es un monto que las familias mexicanas tengan disponible, pues por si me pasa, ¿no? O por si le causo daño a alguien. Como parte de la estrategia de prevención, la AMIS está lanzando una fase piloto que yo creo que vale la pena destacar, de un observatorio analítico de siniestros del sector asegurador. Fíjense que este sistema, y aquí del lado derecho ustedes pueden ver, es un sistema que nos va a permitir intercambiar datos con las autoridades, con la ciudadanía, para prevenir y reducir siniestros. No, al final les vamos a dar un poquito más de detalles sobre esta plataforma, pero lo que queremos decirles es que nosotros desde la asociación también vamos a poder brindar información para hacer más conciencia de los riesgos, para ver algunos lugares en donde es más propenso pues a que haya este tipo de eventualidades. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, pues el seguro, como les decía, es una herramienta de transferencia de riesgo y estamos nosotros muy enfocados en promover el seguro para proteger a la víctima, ¿no? Cuando hablamos del tercer punto, yo les decía, ¿cómo le hacemos una vez que estoy consciente de que tengo un riesgo? ¿Cómo le hacemos para efectivamente tener los recursos necesarios para poder enfrentar una eventualidad y poder proteger a una víctima de estos siniestros? ¿No? Ya les habíamos dicho que, imagínense, el 70% de las víctimas pueden ser, tengo peatones, ¿no? Son usuarios vulnerables, algunos ocupantes del vehículo, motociclistas y ciclistas. Si yo sumo a todos ellos, pues tengo prácticamente el 70% de las víctimas como usuario vulnerable. Y para nosotros es muy importante destacar que el seguro de protección a víctimas no es para el vehículo, no protege al auto, sino protege a la víctima, no es oneroso. Es decir, pues en contraste con el mantenimiento de un vehículo, es algo
que podría estar cercano, pues, vamos a decir, a que yo llene el tanque de gasolina, ¿no? Son niveles bastante similares. Es una póliza que no requiere deducibles para los vehículos particulares, entonces cubre desde el primer peso de daño que yo le causo a alguien más y, es decir, no se acaba, cubre todos los siniestros que yo desafortunadamente pueda generar durante la vigencia de la póliza. Entonces, es fundamental para todos que los vehículos tengan este seguro para proteger a la víctima, daños a terceros, por eso se llama así. Y así lo proponen, no es una ocurrencia de AMIS, son los planes internacionales de seguridad vial los que recomiendan todo ello. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Ya voy a acabar, espero no estarlos aburriendo mucho. Fíjense que la AMIS trabaja con gobiernos locales y estatales para contribuir a la seguridad vial. Y la respuesta ha sido muy, muy buena. La respuesta y preparación ante siniestros, que yo les decía que es el cuarto punto de nuestra estrategia de gestión integral de riesgos, pues es algo en lo que hemos estado enfocados y hemos tenido también una respuesta muy buena de las autoridades porque pues ellos se han dado cuenta de la gran ventaja que tiene en pro de la movilidad y en pro de proteger a las víctimas. Entonces, hemos estado firmando diversos protocolos pro movilidad con algunas autoridades estatales y locales para despejar las vías, por ejemplo, ante un choque por un alcance. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, favorecer la movilidad, pero también reducir, pues el que las personas cuando hay un choque en donde únicamente están involucrados los vehículos, no hay ninguna persona lastimada, pues que se queden ahí. ¿Cuántas veces vemos que en vías de alta velocidad y están en el carril de alta velocidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, pues es liberar estas vías. Ahora imagínense que hubiera habido heridos, pues reducir también impacto, ¿no? En servicios de emergencia y transporte público. A lo mejor este vehículo donde chocaron los vehículos y decimos simplemente fue un choquecillo donde hubo un daño material, se pueden mover porque ¿qué tal si hay ambulancias en donde quieren llevar a una persona al hospital? Pues hay que liberarlos también para los servicios de emergencia. No por este vehículo, pues ahí se queda estorbando y genera mucho más tráfico. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, reducir contaminación por tráfico, gestionar riesgos secundarios. En algunas ocasiones hemos sabido, desafortunadamente, que las personas chocan, se bajan del vehículo. Llega alguien que se descuida, pega y a veces genera un daño mayor, deja prensada a las personas que están allá abajo, pues porque estaban esperando a que llegara el ajustador. O muchas veces, si no se mueven, también pues hemos tenido algunos percances fuertes en carreteras, etcétera, ¿no? Y bueno, AMIS invita a todas las personas que están involucradas en un alcance sin heridos a ser parte de este protocolo. Miren, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Monterrey, San Pedro y San Nicolás ya se han unido a este esfuerzo. Entonces, pues nosotros los invitamos de verdad a que sean parte del protocolo y de verdad que se fortalezca todo esto. Nosotros vamos a seguir para fortalecer la prioridad ante las autoridades para que las personas se muevan sin temor a que digan, es que el seguro no me cubre si me muevo. No, y ahorita les voy a explicar un poquito más cómo funciona este protocolo Promovilidad. ¿No? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, en un alcance donde ambos vehículos están circulando en el mismo carril, fíjense que si el vehículo que impacta por la parte de atrás, de acuerdo a los que hay, pues siempre es responsable. Vaya, hay que identificar adecuadamente, no es algo que se esté inventando, no esto ya viene perfectamente claro, ya son las circunstancias
así está definido en muchos de los reglamentos, ¿no? Si la persona impactó por la parte trasera, es responsable por no guardar una distancia de seguridad. Si no hay heridos, ni tampoco hay daño a la infraestructura, pues llamamos nosotros a generar una cultura de responsabilidad civil y a movernos para no generar más tráfico que pudiera poner en peligro la vida propia o de algún tercero. ¿Qué hacer? Pues hay que ver las circunstancias, si es un alcance, sin heridos. Hay unas guías de deslinde que hacen responsable primero al vehículo que impactó por atrás. De no poner en riesgo a nadie, pues toma un par de fotografías a los vehículos, vean la posición que tenía con una perspectiva amplia, ¿sí? Y oríllense, por favor, lo más pronto posible en una zona segura. Y llamen a la aseguradora para recibir las indicaciones de cómo procederá el ajuste. Yo les digo, es un mito que moverse después de este tipo de siniestros invalida el seguro. Y también es un mito que hablar con un tercero puede invalidar el seguro. Y por eso hacemos este llamado a la responsabilidad y a movernos cuando de verdad no hay mayores implicaciones. Si me ayudan, por favor. Bueno, el papel del ajustador. Muchas veces dicen, no me muevo hasta que llegue mi ajustador. Bueno, fíjense que el papel del ajustador justamente es aplicar el reglamento. El ajustador es un experto que analiza la mecánica del siniestro para asociarlo a una situación. Él tiene una guía para ver en dónde pudo haber caído la responsabilidad o deslindar esa responsabilidad. No hay secretos, hay una guía, hay reglamentos y pues es lo que tiene que hacer el ajustador. Entonces, por eso, en muchos de estos casos donde ustedes se pueden mover, tomen fotos, muévanse y llegará el ajustador. Cuando hay situaciones más complicadas, pues habrá que esperar al ajustador. Y yo quiero decirles que la AMIS celebra de verdad el que tengamos ya 15 años de haber producido las guías nacionales de deslinde. Si me ayudan con la siguiente, nosotros seguimos promoviendo como AMIS el uso de la tecnología para protección a las víctimas de accidentes viales. No es una respuesta para tratar de hacer mucho más eficiente toda la respuesta ante un siniestro. Y bueno, pues cada vez las compañías utilizan más tecnología en sus operaciones. El 80% de los ajustes de los siniestros en el país son digitales y en algunas zonas ya puede llegar al más del 95%. La digitalización, sin duda alguna, mejora la precisión y la prevención de siniestros. Ustedes aquí ven en los dibujitos un celular y ven a dos personas muy sonrientes. Bueno, esas personas muy sonrientes que ponemos aquí, pues son los ajustadores que llegaron a atender el siniestro, que a través de la tecnología de un celular pueden ingresar los datos de los vehículos, las fotografías, subir todo. A veces el primer ajustador que llega hace esta labor y cuando llega el segundo ajustador comparte la información con él, ¿no? Para que todos tengan esta información y cada uno, pues en su caso, proceda a atender a su asegurado, ¿no? Y bueno, pues esto agiliza sin duda todo este proceso. Ojalá no lo tengan que probar alguna vez, pero bueno, sí funciona. Y esta lámina, que ya sería nuestra última diapositiva, pues AMIS lanza, les había yo dicho, la herramienta para prevenir y reducir siniestros como un observatorio analítico de siniestros con seguro. Esta herramienta pone énfasis en reducir y prevenir siniestros viales, es decir, mediante el intercambio de datos con autoridades y con otros actores de la sociedad civil,
se van a poder analizar estos datos, se van a poder sugerir acciones para disminuir el número de víctimas viales. Lo que nosotros buscamos sin duda es seguir colaborando con las autoridades, por poderles proporcionar esta información que nos va a permitir tener información actualizada, a lo mejor, yo les diría, no es la de hoy, pero es la del día inmediato anterior. Todo ello sin duda nos va a poder permitir establecer políticas públicas, no a nosotros, pero apoyar al establecimiento de políticas públicas y entonces, pues, el seguir colaborando con las autoridades. Imagínense que ustedes puedan tener información, porque va a ser abierta también al público, georreferenciada, con horarios, el tipo de vehículos que tuvieron percances, las causas, ¿no? En su fase inicial estamos pensando que este proyecto contemple siniestros donde ambos vehículos contaban con un seguro de protección a víctimas. Eso es lo que estaríamos buscando. Ahí va a estar toda la información y, bueno, pues tiene la idea de tener un protocolo nacional para la promoción de la seguridad vial. Y bueno, pues estamos aquí mostrando cómo se va a ver esta información. Sin duda va a ser algo bien interesante. Cuando tenemos, por ejemplo, los mapas georreferenciados, también vamos a poder ir viendo con mayor detalle, por ejemplo, aquellas zonas en donde hay más percances. Eh, Pongo un ejemplo en la Ciudad de México y me podré ir a ver en cierta alcaldía, en ciertos cruceros, en ciertos horarios. Vaya, todo esto pues nos va a permitir tener como mapas, yo le llamaría de calor, en donde hay mayor propensión o hay mayor ocurrencia de este tipo de siniestros. Y esto se podría arreglar con muchísimas cosas. A lo mejor lo que está haciendo falta es un semáforo, a lo mejor lo que está haciendo falta son topes, a lo mejor lo que está haciendo falta es hacer un reglamento de movilidad que sea mucho más cuidadoso y estricto para proteger a las víctimas, pero también que dicte qué cosas debería de seguir una persona para evitar ser víctima de este tipo de eventos, ¿no? Que todos los ciclistas traigan, por ejemplo, un casco, que traigan luces para que se pueda ver cuando vienen en las noches, ¿no? Que también para los motociclistas, ¿no? ¿Cuáles son las políticas mínimas y aquellas obligaciones mínimas que todos deberíamos de tener cuando estamos manejando un vehículo? Y que pues esto ayude también a evitar este tipo de situaciones, pues ya les decía yo, muy incómodas, muy desagradables, pero que también representan un porcentaje muy importante del PIB nacional. Y bueno, pues esto es lo que les quería platicar. Espero no haberlos aburrido y que tengan también material interesante porque pues ya viene también próximamente este observatorio. Lo vamos a lanzar como un piloto para poder irlo adaptando cada vez más, pero bueno, el objetivo es justamente el que ustedes también pues puedan tener esta información que sin duda va a ser de gran, pues de gran valía para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Antonio Hernández del Universal. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Antonio. sí, ¿cómo estás, Toño? Muy bien, Norma, buenas tardes, gracias por la presentación. Oye, yo quería preguntarte en particular, o sea, si bien en datos generales se está reduciendo, pero estas particularidades en camiones, ¿nos podrías compartir el dato de cuánto se está pagando por siniestros en camiones? Entiendo que son seguros mucho más costosos por el tipo de unidades, por el tipo de eventos, incluso, no sé, para dimensionar un poco, pues, qué tanto el reto que enfrenta el sector asegurador al pagar siniestros de este tipo. Y la segunda es, en conferencias pasadas nos habías dicho que estaban preparando algún esquema
con lo referente a los montachoques. No sé ahí qué tanto han avanzado, sobre todo en Ciudad de México, conocer un poco lo que está haciendo desde el lado asegurador para prevenir este tipo de práctica, o no sé si incluso desde la estadística que maneja AMIS ya se ha reducido. Si nos puedes platicar un poco, por favor. Gracias. Y cómo no. Mira, déjame ver. Estoy checando. eh, a ver, ahorita te paso la cifra, ¿no? Hablando del el robo de vehículo de equipo pesado, fíjate que al igual que vehículos particulares, suele estar vinculado a otros delitos. Por eso es que vaya, hemos visto que se ha estado incrementando. Desafortunadamente traemos cifras después ya superiores a lo que era la época prepandemia, ¿no? Que en algún tiempo dijimos, wow, pues estamos logrando el, una reducción. Se había mantenido en la época de la pandemia muy abajito y después pues empieza a recuperarse. Entonces, en el caso de los tractocamiones, está muy asociado al robo de mercancías, fundamentalmente. Esto pues tiene un impacto muy fuerte para las empresas y sus cadenas de suministro. Y en aseguramiento de equipo pesado, nosotros sí vemos positivo a nivel nacional que este segmento se mantiene y que existe mucha mayor conciencia sobre los riesgos de colisión y de robo, no solamente de robo. Ahora, el reto que tenemos nosotros es seguir colaborando pues con las cámaras y con los propios transportistas para reducir los siniestros viales, un tema que está ya siendo cada vez más recurrente como una cultura del sector asegurador. Y yo te diría que en esto, pues, a pesar de que uno dice, ay, son muchos, estamos hablando de entre 6,000 y 7,000 millones de pesos anuales promedio. Es el importe de los valores comerciales del equipo pesado asegurado. Entonces, pues ese es el impacto que tiene eh, cuando lo roban por cada uno, ¿no? 7,000 millones de pesos en promedio. ¿Eso pagan las aseguradoras en el sector, Norma? Eso pagan las aseguradoras en el sector en promedio, anual. Oye, y del total, con estas cifras al cierre que están haciendo, ¿cuánto pagaron por robo de autos? Mira, déjame ver. Aquí debo de tener. Por robo de autos en total, el año pasado pagamos, tengo una cifra del año pasado, 100,750 millones de pesos. Ok. ¿Y lo de montachoques, Norma? En general, por siniestros directos, o sea, en general, daños, robo, etcétera. Esta cifra. Fíjate, te lo pongo un poquito en dimensión. El año pasado pagamos en total de siniestros, el sector asegurador, 521,000 millones de pesos. 521,000. Y en automóviles fueron 100,000. Ok. Por Ok. robo, 17,000 millones de pesos de estos vehículos, ¿no? Y el tema de montachoques, Norma, ¿cómo se ha avanzado ahí? El tema de montachoques, hemos también venido trabajando de manera directa con autoridades, pero yo creo que lo más importante es que podamos construir protocolos de atención. Sobre todo, lo más relevante es, damos algunos mensajes o damos algunos consejos cuando las personas se enfrentan a una situación de estas. Lo primero que se recomienda es no te bajes de tu vehículo, ¿no? Tratando de, pues, evitar que haya algún daño para ti porque muchas veces dices, ay, este siniestro se ve medio extraño. Habría que tratar de evitar primero exponerte
Lo segundo, hay que llamar también al 911. Hay que recordar que también este pues, esquema conocido como montachoques es un delito, ¿no? Entonces, pues la recomendación de las autoridades y también la de AMIS es: no me bajo del vehículo cuando ocurre este tipo de incidentes, no entrego ningún bien ni ningún tipo de documentación. Hay que llamar al 911 para reportar la situación y llamar a la aseguradora para que registremos el siniestro, dar detalles del mismo y que lleguen con, pues, al lugar del evento, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo. Y te digo, estamos trabajando con este tipo de protocolos, pues ya se han instaurado y ya se ha trabajado, por ejemplo, en Ciudad de México. En Ciudad de México hay una normativa en materia de montachoques. Entonces, estamos tratando también de que otros lugares, otras partes del país, pues podamos hacer que repliquen esta normativa, ¿no? En Ciudad de México, sí está tipificado como una extorsión y esto genera una pena mayor. Otras entidades están analizando ya el poder homologar la normativa. Entonces, eso es lo que yo te podría platicar y bueno, pues estamos muy, muy coordinados con las autoridades, pues para poder tratar de que esto pues se persiga mejor y sobre todo que las personas estén protegidas. Muchas gracias, Norma. No, de nada. Gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Alfonsina Ávila de Zona Franca en Guanajuato. Ella pregunta, nos gustaría conocer sus análisis en el caso particular de Guanajuato, pues vemos una caída del robo en relación con años anteriores. Sí, bueno, mira, aquí yo lo que te diría es que siempre hemos estado trabajando eh, junto con autoridades. Estamos coordinados, hemos estado en coordinación con las mismas autoridades y básicamente yo te diría que el cambio de tendencia, déjame aquí checar nada más este dato que estoy teniendo aquí, este dato, si hay un cambio de tendencia, ha habido una disminución en general en toda la República, yo te diría, cuando hablamos del robo de vehículo particular. Pero yo también te diría que en Guanajuato sí estamos atentos porque veo que hay también un incremento del 11% en robo a vehículos de equipo pesado. Es donde nosotros estamos poniendo un poquito más nuestro foco. Ahí requiere un poco más de análisis, sobre todo por la cercanía que vemos con zonas industriales y pues es una ruta clave para transportar mercancías. Gracias, Norma. Sebastián Díaz, del Economista. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas yo tardes. tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con estas cifras que habíamos de Sinaloa, si nos Ajá. pudieran compartir un poco más respecto a pues, qué es lo que ha venido ocurriendo y también pues, qué tipo de vehículos también son los que más están robando allá en Sinaloa en el último año. Y también preguntarles, no sé si tendrán una cifra de cuánto han subido los precios de las primas en el caso de los vehículos pesados y si hay una diferencia importante ahí respecto a pues, los vehículos comunes y corrientes. Ah, bueno, y también, esto es más como una consulta, una duda que tengo, que es, en las listas, pues veo que las marcas, o sea, las listas de los modelos que más se roban o las marcas, pues veo que hay una diferencia entre los que son pues, robo o sea, general y luego están las cifras con violencia, o sea, no coinciden ahí los modelos. Preguntarle un poquito una explicación de pues por qué se da esta diferencia. Y mira, si quieres empiezo por la última que es, yo creo que una mucho más sencilla de explicar. No coinciden las cifras porque tenemos algunos vehículos de robo general
a veces no son tan sofisticados cuando no quiero, vaya, herir susceptibilidades, no voy a mencionar marcas, pero hay algunos vehículos, cuando yo necesito, o bueno, no cuando yo necesito, cuando alguien necesita llevarse un vehículo que tiene pues estos sensores que si no estás cerca no arranca el vehículo, ¿no? Entonces es como más difícil como antes, ¿no? Que llegabas, abrían el vehículo, conectaban algunas cosas y lo echaban a andar muy fácil. Cada vez más se ha sofisticado la seguridad de los propios vehículos. Entonces, cuando hay más robo con violencia, es porque tienen muchas más necesidad de que la persona esté ahí, que tenga el sensor, que no esté lejos, o sea, que verdaderamente no tenga otro tipo de situaciones en donde, digo, no lo va a echar a andar si no tiene el sensor. Entonces, por eso cambia el número de vehículos que tienes y aún la marca y el tipo que tienes con violencia. Son aquellos que tienen un poquito más de tecnología. Y los que tienen mayor número de robos son vehículos que a lo mejor han logrado replicar, no sé, hubo algunas marcas de vehículo en donde solamente tenía 5 tipos de llaves, entonces llegaban y era muy fácil llevárselo, ¿no? Eso podría explicar el por qué tengo una diferencia ahí importante. La otra, cuando estamos hablando sobre los precios de las primas, yo no te podría decir nada porque en la asociación no hablamos de precios, nos lo impide la ley de competencia económica, entonces tenemos prohibido hablar de precios, de primas, etcétera. Realmente no es información que se maneje dentro de la propia asociación. Y bueno, en el caso de Sinaloa, yo lo que te diría es que si hemos observado un aumento en robo de vehículos, es un aumento que viene muy marcado, particularmente en Culiacán. Estos datos que tenemos se basan en los reportes que las mismas aseguradoras nos dan y pues sin duda nos van a permitir en un momento determinado identificar algunas tendencias y reforzar algunas acciones de prevención. Lo que hemos visto es que ha habido un aumento de vehículos, particularmente cuando este vehículo lo van a utilizar para cometer otro delito o en ocasiones para bloqueo. Entonces, depende mucho de para qué lo quieren, el vehículo que les sirve para hacer esto, ¿no? En algunos casos, pues si necesitan bloquear, pues necesitan vehículos enormes, ¿no? Un tráiler, una cosa así. Hemos compartido esta información nosotros con las autoridades y eso hace que puedan recuperarse en pocas horas esos vehículos, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar y eso es lo que se ha visto. Depende mucho y está relacionado con todo ello. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos al compartir esta información? Bueno, por un lado, generar conciencia, impulsar la colaboración entre autoridades, aseguradoras y la sociedad, pues para poder enfrentar todo este reto de manera coordinada, más efectiva, etcétera. Eso es lo que yo te podría comentar. Muchas gracias, Norma. Y ahora voy a leer una pregunta de Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas. Me gustaría saber cuánto tiempo tardan en pagar a los autos asegurados robados, si hay una disminución o aumento en tiempo. Mira, yo no te podría dar un tiempo generalizado por compañías. Las compañías tienen diferentes estrategias para cubrir el robo. Cada vez más notamos que hay una mayor, no sé, como hay opciones mayores para acelerar esta indemnización. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces depende también cuánto tiempo se tarda la persona
en llevar los documentos. Una vez que la compañía tiene prácticamente todos los documentos que se requieren para hacer el pago, no debe de llevar mucho tiempo. Porque cuando estamos hablando de robo de vehículos, hay que hacer una denuncia. Entonces, el ir a hacer la denuncia ante la fiscalía, etcétera, pues eso puede llevar tiempo. El tener todos los comprobantes, que pague tenencia, la factura, muchas veces depende más de la persona que sufrió el daño en tener todos los documentos en orden, porque una vez que ingresa a la compañía, pues depende de cada una, pero no es algo que lleve mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Norma, y gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias. Buenas tardes.